Para practicar, para tomar una sopa. Cuando salvemos tiempo en nos guste, se compraremos un vaso. Para empezar, vale. Es importante. Doblámoslas un poquito. Que no estén tan rectas como cuando estás para comer. Podemos encontrar dedo índice no medio atravesado. Corazón por debaixo, atravesado. O pulgar por arriba, recto. Buscamos aquí que encaixen bien na man, que estén ben amarradas. Y que nos quede máis ou menos a separación del dedo. Estas un poquinho menos. Pero que hai que estar ben agarrada. Cando fago isto ou isto non se poden mover. Aquí ten que haber tensión e aquí tamén. Golpeo contra a perna, golpeo co dedo. Si quiero cambiar el sonido, pongo la palma de la mano y cierro la perna. Y para redoblar, abro bien la mano, giro bien los dedos, que estén bien separados, y paso a punta con la segunda falange de cada dedo. Como clavadas aquí la mano. Y ahora, formamos aquí y volvemos aquí. Interesante. Si quisiste que doblar, estaríamos en la mano, estaríamos de los dedos estirados. Ahí inclinamos un poco y pasamos esa partida. ¿Vale? Golpeas con el dedo así. Sí, eso es más complicado. Ya, listo. Vale. Siguiente. Ya sabes cómo agarrarla, ¿sabes? Sí. Más o menos por ejemplo. No otro dedo, no índice. O dedo índice que está en medio. Es aquí. Y este está en medio. La mano hábil, apoyo o pulgar casi no corto. Avanzo a mano y raspamos la uña. No golpeo, raspo. Un de cada mano son los golpes básicos, sin redoble. Los 4 para redoblar. Y si acerco este dedo, ¿quién quiere jugar? Es en la izquierda. Ahí. Así. Este. Y ahora con este golpeamos. Separamos. Este fuera. Así. Este bien agarrado. Con este golpeamos. Si vas a rascar con este de aquí, picando hojas sobre el otro. No sé por qué me imaginaba. Saque de dice vas a sacar. Y después podéis ir poniéndolos en fila, todos los que quieran probar. ¿Te das capaz de agarrarlo? ¿Sí? Perfecto. Esta mano está casi bien. Se agarra básicamente con los dedos. No se agarra todo. Esta mano sí que está para que sea cómodo. ¿Para qué tamaño? Pero es un enseño bastante. Aquí. ¿Ves?
Bueno, todo debería de. ¿Y algo de música? Tampoco. Sí. No, no pone. No pone. Bueno. Pero que era aprender. ¿Quieres ponerlo aquí? Y no son 2 millones también, yo no. 2 millones cambio. Y le cuesta de réplica. Nunca más. O sea, eso las cambiaría. Costaría mucho. Pero con eso, si hay algo que te gusta practicar mucho, vas a ser muy mejor. Más cosas que ir a esta. Vuelvo a dejar estas, porque si no me está destrozar aquí dentro de los oídos a esa. El exterior es normal, pero aquí dentro son muy agudas. Si quieres tener unas sujetas que no se checaran, que no está mal. Sí, Una zona más larga en la que agarres abaixo hay vibración suficiente. claro. Estas ao ser tan cortiñas, se o agarras así, Claro, sí, no son claro, e se pones unha madeira ainda máis blanda, entón xa aí apaga e vámonos. O maior normalmente sí que un pau unha distancia que golpeas todo, no, oye, lo otro también. llevas solamente casi una lanza de espadas. Se cae, hay que reformarla, quitarle algo, en vez de recentrar de nuevo, que es súper difícil volver a centrarlo bien. Tengo 2 puntos, solamente un torno, y así quito yo con mínimo de manera que cuidar. En vez de, claro, si yo tengo que calcular los centros otra vez estando redondo, es complicado. Siempre hay que quitar más madera a la que debo. Yo tengo lo que así, tengo que calcular que está llena ahí, y yo que tenga, que yo quiero por ahí por dentro están huecas. Después volar de eso. Y aquí tengo un rebaixo. Ese para poder poner a mano así y tapar, o poner así y abrir. Y va cambiando los sonidos. Hay una cosa curiosa. Se puede la pieza gorda, pero al final vamos a ver. Vemos que nos facilita vida con peso a baqueta. Sí, al final luego hay que pasar por la compañía de baquetas. Igual que después, todos los músicos estamos acostumbrados a tocar mejor con un par de baquetas. Yo normalmente digo como estas son las niñas baquetas para tocar. Pero si voy por ahí y no tengo las niñas baquetas o no estamos ahí, toco como me ponen a grabar. Ponga la batería, con 2 palos alargados que redondear un poco a punto, o sea, tocas lo que sea. ¿Qué pasa? Que sí que hay veces que encuentras un par de baquetas pues que te sientes un poquito más cómodo para tocar. Pasa con todos los instrumentos. Las baquetas no son todas iguales, que estén afinadas en la misma tonalidad. Y este uso, si vos la misma gaita, con el mismo tamaño, o forma de granadillo, cambia. La tonalidad debe ser la misma, pero como sí, cambia un tono, pero sonido, porque hagan una facilidad de un poco más de agudo es sonar. Esta termina sonando un poco más dulce. Resulta más agradable los sonidos. A diferencia de todo ese proceso musical y de evolución y de inclusión de recibes también ahora. El órgano por no entiendo la gaita y esto es algo que he tenido de pequeña, pero de ser incapaz de ser actor para que... Eso mejor también de que a gaita estaba mal o estaba con goles perforados o que estaba con años que salía aire por todos lados, sí, porque ahora va vaciando porque te han salido aire por todos lados.
Estás sin afinar, estás sin graduar nada, pero... Podría seguir aquí, non máis. E non é un hall enorme. O que tiña antes esta gaita era de piel, de cabeza. E a piel, todas as cousas, cando a levas utilizando, se estropea. E chega un momento que tamén, incluso cando vas utilizando, se abren os poros na piel. E vai facendo buracos cada vez máis grandes, se chega un todo, pero de aí o colofol, que por moito que soples, non das esa gaita. Bueno, do outro lado, que se apunta. Pero se non tes todas as varas aí a estorbar. E que para ti teníamos que cambiar a vara pequena de sitio e no punteiro, o último buraco de abaixo de todo, tamén habría que cambiar de sitio. E apreta co brazo. Apreta. Co brazo, co brazo. Nada, a ver non me sente todo a mí. Me colleu, me empezou a dar clases, tiña o mellor 17, 18 anos. E o primeiro que fixo foi deixa a man dereita no bolsillo. De momento non che vai servir para nada. Me puxo aquí unha almohadilla, enganchada aquí con un ferro no tambor, e tiña que golpear aquí. Conseguir iso con forza e con velocidade. Cando conseguí facer iso con forza e con velocidade, pasamos a utilizar as dúas mans. Porque xa tiña esta man con forza e habilidade para... Pero claro, que só levou un proceso largo, porque cando cousas así, corregir as manías é máis difícil que aprender sin ter manías. Pero se colles un afinador, sí. E cando vas a afinar unha gaita con outra, sí. Aparte que hai notas que non me altaben, según o contexto. Igual que hai veces que hai que cortarlle un trozo da maleta ou limar a máis para que estea máis blanda e que ela fose capaz de tocar con máis facilidade. Aquí mostra a maleta. Vamos tamén. Os payocas son mesmo. Yo si esta lengüeta y sigo pintando capas, ahí está demasiado blanda. Si está demasiado blanda, cuando sople, se me vaya a hacer daño. Ponemos un poco. Sería una herramienta maravillosa para estas cosas. Hacemos una música. Después ponemos aquí y la vamos a meter esa música así girada. Y vamos girando los paños. Para oír de integrarnos. Pero después no entramos y cortamos. Simplemente clavamos un poco y lo levantamos para romper la carga de pila. No es de entrar y cortar. Si entras y cortas es muy fácil de levantar. ¿Más cosas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Eso después va a ir a tomar. De también tenemos aquí ahora. ¿Y a gaita se aprende ben de oído ou é mellor se aprende de profesor? Así entramos en otro. Ni se aprende mellor dunha maneira, ni se aprende mellor que outra. Son cousas distintas. Aí é como ir ao colexio. Que é mellor saber escribir e ler ou non saber escribir e ler? Porque falar, vas a sobre falar. Pero si sabes escribir y leer, va a ser mejor. Yo no sé escribir ni leer música, no sé sobre, pero reconozco que es una herramienta muy buena. También llevo después ahora a aprender un poco de oído de tiempo, o sea, no centrarme siempre en particular. Yo vaya a cassettes, discos, de eso, ponía, más radio, sonaba sonidos así como de cadraba, e iba aprendiendo por ahí. Hay gente que si no tiene la partitura adiante, no tenga nada. Yo los sonidos los tienen memorizados. Yo cuello una gaita, yo por ejemplo, si cojo la gaita ahora mismo, me pongo los dedos así. No se me va a poder.
sabiendo dónde va a ir cada nota, no tenía que ir a casa de mi cuñado, a casa de no sé qué, a preguntar, yo, esta nota es así, porque me suena rara. De repente me dice, ay no, esa nota me debe venir aquí, ven aquí. Maravilla.
Vale, vamos a hacer otro ejercicio también, que nos vais a ver que hay mucho más. Vamos a hacer esta aquí. Sí, eso es, muy bien, otra vez. Ahora otra vez, sempre a comprar esta casa sempre. 2, 3, ya, otra vez. 2, 3, ya, muy bien. 1, 2, 3, ya. 1.
chaman o desencantamento en primeira parte, media hora de conto sonoro, e despois vai haber durante unha horiña ata as 8 pois un espazo
de sopos tradicionais, sopo libre, e un obradoiro de creación de brinquedos sonoros con materiais naturais. Así que, se vos parece ben, imos aló. O desencantamento, escrito polo antropólogo Rafael Quintía, ilustrado por Miguel Peralta e especialmente bonito no noso corazón porque todas as empresas que participamos na edición deste conto pertencemos á familia da economía social, que é un tipo de economía da que se fala moi pouquiño, pero que é moi importantísima a hora de cambiar o mundo. Entón, encantada, dixo Brais. Sí, encantada. Hai moitos anos botaron un feitizo e agora estou obrigada a vivir aquí, baixo estas pedras cheas de bellos debuxos, a custodiar un grande tesouro de ouro. Un tesouro de ouro! Ao Brais, iluminaronse que os ollos. Oh, cantas cousas faría el cun tesouro de ouro. Podería axudar na casa. Podería axudar o pai e a mãe a pagar as débedas. Podería ter unha Biblia nova. Podería incluso pagar uns estudos na vila. A Moura observou con detenimento, tomando na man cada un dos seus xestos e dos seus movimentos. Brais sentiu o poder daquela rapaza, como se fuera capaz de meterse dentro da súa cabeza e ler os pensamentos. E entón ela falou, e ela escoltou dentro da súa cabeza dicindo: vexo que tes moita interese, te pareces un rapaz decidido e valente. Estás disposto a axudarme? Por suposto, respondeu Brais sen pensalo dúas veces. Faría calquera cousa por axudarse. A Moura dixo llendo: moi ben, eu teño algo que ti queres e ti podes facer algo que eu quero. Se tanto dis que me queres axudar, has vir a este mesmo lugar vindeiro sábado de lúa chea ás 12 da noite. Digo, Vivian, esta vez non che fallarei. Dito isto, o rapaz regresou a casa. Días despois, ao solpón, Brais encarreirouse a Fonte da Prata, un máxico manancial no que nacía o regato que lle bañaba os pés o outeiro das Mouras. Ao chegar á fonte, sentou nunha pedra, baixou un carballo e agardou a que a lúa saíse polo horizonte estrelado. Nese intre, xurdiu das augas unha enorme serpe de cor verde esmeralda, como os poderosos ollos de Vivian. A serpe saiu da auga e agardou co corpo erguido, mentres miraba desafiante ao rapaz. Brais levantouse na pedra, camiñou cara a serpe e anicándose picou-na na cola. A serpe comezou a remexerse furiosa. Brais retrocedeu asustado, pero recordou que desta volta non marcharía. Suavemente baixou, deulle un segundo bico no lombo. Dixo a Moura: ben o sei, querido Brais, porque a serpe era eu. Grazas a que venciches o teu medo e a que loitaches por superarte, eu agora son ceibe. Xa non teño obriga de vivir aquí eternamente nestes penedos. A miña prisión, o meu encantamento, era agardar a chegada de quen fose capaz de enfrontarse ás súas inseguridades, aos seus temores para superalos. Así
e inmaterial. Despedironse cunha forte aperta e a promesa de verse para xogar e falar cada día que el fose colando o monte. Total, a Moura domina a maxia, o tempo e o espazo. Polo que estivese onde estivese, sempre podía aparecer onde ela quisese. Desde aquel día, a Moura foi libre para levar os seus saberes e poderes polo mundo adiante, a posibilidade de ter segundas oportunidades. Tamén aprendeu que para conseguir o que desexamos temos que vencer primeiro os nosos temores, que na vida non hai que ter medo a enfrontarnos ao desconhecido e que cando realmente queremos algo debemos loitalo, sen medo, confiando en quen somos e no que podemos facer. Estas foron as ensinanzas da Moura. Este foi o auténtico gran tesouro que lle deu. Estes son, en definitiva, os saberes da Deusa. Bueno, maravilla. Bueno, pois agora, para os veciños e veciñas que queiran quedar, a festa continúa. Se nos dades 2 minutiños, comezará. Imos recolocar brinquedos tradicionais, un espazo de xogo libre con brinquedos, xogos de desplazamento, de habilidade, de puntería, de mesa, nada, un par de minutinhos e colocamos. Esta dura máis. É unha garra de... Vou buscar un lápiz de Saturno. Marchou todo o mundo escaldado. Con iso...
A las 3 empezamos. Y había Disculpa, disculpa. Mira, con esa banda. Son muy difíciles. Ese es pequeño. Ese, sí, coge, ven. Hay que darle ahí, mira. Hay que darle a los palos, ¿vale?
Sí me gustaría agradecer a los que me han traído aquí. Se arrepentirán, lo sé, pero bueno, vamos a hacer que sea un día inolvidable, tanto por mis torpezas como por mis gorgoritos. Esta canción sí que no tiene desperdicio. O sea, necesito escuchar, no ese coro, necesito escuchar esas voces culturales que den Sarao. Es creo que de los mejores compositores que hay aquí, pero que no debía salir en las portadas de sus discos. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Where are you from? ¿A qué dedica el free time? Pregúntale, porque ha robado a piece of my life. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Os puede escuchar? ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar? Ahí estamos. ¿De dónde? ¿A qué dedicar tiempo libre? Te quiero con ternura, con mi polla así de dura, solo para ti. Te seré, te quiero, pues para mí que el amor es el clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, que pide con cariño, venga a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La 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 la, y hasta el fin te no soy cristiano y se fue. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, yo soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella en un soplo lo pueda crear, como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta, corre desde el cielo hasta aquí y me coge unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir. Véngale, conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también.
gracias. Alimaña, Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que pecas donde pica, que hieres y que mata. alimaña, Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Jodiendas más, tenía todo el vestuario y todo el rollo. Coincidió con la mierda de los... Y aparte, estos conciertos iban a ser que los tíos eran gratis y pagaban solo las tías. Pero me coincidió con una mierda de un rollo que empezó Jesulín Dubrique, digamos, haciendo corridas solo para tías y rollo así. Y dije, no, parece que estoy buscando un rollo oportunista y le di puerta. No lo hice. Pero ya tenía, digamos, vestuario, una minifalda vaquera, todo el rollo, ya tenía fechas en diferentes sitios. Pero bueno, por lo cual vamos con otra Paquita la del barrio. Esta va para ustedes, se llama esta canción Viejo Rabo Verde. ¿Saben lo que es? Pues esa cosa que se va reduciendo, que nos cocina. Venga, no, vamos a dejarlo ya, que nos está pasando. Bueno, hostia. Esta canción es la canción que ahora se canta en todos los chiringuitos de verano y todo el rollo. Y aparte, pues yo viví 2 veces en Madrid y hubo una que vino a mi cumpleaños y no me saludó y le pegó un tirón de orejas a tal. No, tampoco la hago. Venga, es domingo, no habéis ido a misa, sois pecadores. Bueno, ya estás buscando excusas por ahí. Venga, ¿qué queréis, Pérez? Como los pajaritos. Y bueno, lo de Marc Anthony parece que tumba ya el rollo. No, de verdad, buscar rollo de Tornaboy, la Fania All Star estaban Celia Cruz, Tito Puente, todos estos. Y hay un documental en el que se ve pues, a estos haciendo un bolo en Sudáfrica y los ves a todos en la parte de atrás del escenario, los ves llorando a todos porque está el tío, pero muy malito. Yo soy Tony Lomba, 1,88 de estatura. Miren qué musculatura, miren qué linda figura. La verdad que yo me veo bien. Yo seguiré en mi vaivén, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven.
en contra de mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. Por mi madre, que esta es la última vez que llego tarde. Aquí están equivocados, si se lo digo como un hermano. Yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. Y ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero ni gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. Va a funcionar. Let you say in the carrot stone, or never brave you stand in the Caribbean. Adi, 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 ¿Cómo que no? Los number one. Home, you can't please us. That we get my road to that way. You want to know? You gotta break your game. Gotta dream it out so low. So coming. Oh no. So coming. Hold on. Os paro en este momento, muchas gracias, pero paro en este momento porque estaba flipando y es que abrí otra carpeta de un bolo de hace un mes, por eso no encontraba las canciones. Y nos daban muertos, chévere, pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio y le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con muerto. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que se equivocaron de muerto. El lío que se formó, eso sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda.
estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, no estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere mejor muerto. Y yo estaba muerto, no, y yo estaba muerto, no, y yo estaba muerto, no. Chévere, chévere, chévere. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una rubia. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la marina. Por amor se me dio la pinta de la pera, me la sabía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso.